En una noche envuelta en niebla y oscuridad, la ciudad se sumió en una sombra que acechaba desde los rincones más oscuros de sus calles. En ese misterioso escenario, un individuo conocido como el artista de las sombras elaboró un plan maestro, inspirado en la emblemática pintura San Sebastián de Peter Paul Rubens. Su objetivo, Richard Sterling, un hombre de gran riqueza y crueldad que se destacaba por sus pecados más oscuros. En las profundidades de un sótano, el artista reveló su macabro plan. La atmósfera estaba saturada de suspenso y el oscuro personaje fijó sus ojos en Sterling. En un tono enigmático pronunció: El arte es el reflejo de los deseos más oscuros del alma humana, ¿no lo crees? La habitación parecía encogerse mientras las llamas de las velas parpadeaban en la penumbra. Sterling, atado a una columna de hierro oxidado, experimentó un escalofrío recorrer su espina dorsal. No comprendía del todo las intenciones del perturbado artista, pero sabía que había caído en un juego retorcido que trascendía lo común. Empleando meticulosidad, el artista de las sombras tomó pincel y pinturas y comenzó a trazar su sombra en el cuerpo de Sterling. Las heridas simulaban las representadas en la pintura de Rubens, pero la destreza del artista evitaba el dolor extremo. La mente del artista estaba cautiva de la idea de justicia y expiación. Cada trazo del pincel era su peculiar medio para purificar el mundo y hacer que Sterling enfrentara las consecuencias de sus actos sin infligir daño físico irreversible. Una vez terminada su obra, Sterling colgaba de la columna y el artista retrocedió para admirar su creación. La habitación respiraba tensión y la víctima, aunque atemorizada, había escapado de daños físicos graves. El arte es el espejo que refleja la verdad que todos intentan ocultar, Susurró el artista de las sombras mientras dejaba un poema retorcido junto a su obra y se desvanecía en las sombras. El detective, el investigador, llegó al lugar del crimen, obsesionado con la captura del misterioso artista. La mente de este criminal era un abismo de oscuridad y locura, y Alex Mercer comprendió que debía desentrañar sus motivaciones antes de que sembrara más caos en la ciudad. La niebla densa parecía danzar al compás de las palabras del artista. Su rostro, cubierto por la máscara grotesca, revelaba una mirada intensa y sombría. ¿No te parece, detective, que todos somos lienzos en blanco esperando que la oscuridad de la vida pinte nuestras almas? La penumbra es el pincel que esculpe nuestra verdadera esencia, dijo el artista, acompañado de sus palabras con un gesto teatral de las manos. El detective Mercer frunció el ceño, tratando de entender las palabras enigmáticas del artista. Sus ojos reflejaban la determinación de atrapar al perturbado criminal, pero también mostraban un atisbo de intriga. Las sombras son las lecciones del corazón, espejos que revelan nuestros deseos y pecados. Mi obra es una expresión de la verdad que yace en cada uno de nosotros, una verdad que a menudo preferimos ocultar detrás de una máscara de normalidad. El artista continuó con un tono apasionado. Mientras hablaba, el artista trazó una metáfora en el aire con sus manos, como si estuviera pintando una imagen invisible en la mente del detective. Sus ojos brillaron con una especie de locura artística. La canción Heard's Filthy Lessons de David Bowie resonó en la habitación, añadiendo un matiz siniestro a la escena. El artista dejó escapar una sonrisa enigmática y comenzó a moverse al ritmo de la música, como si estuviera danzando con las sombras. El detective Mercer
desconcertado por la filosofía retorcida del artista y el baile macabro que se desarrollaba ante sus ojos, sabía que esta cacería sería un desafío mental como ningún otro. La ciudad se convirtió en el escenario de una danza retorcida entre el arte y la locura, donde las sombras ocultaban verdades oscuras y los protagonistas luchaban por imponer sus visiones retorcidas del mundo.